Buenas, profesora y compañeros. A nuestro grupo le tocó el tema legado cultural de las poblaciones migrantes a la conformación de la sociedad costarricense, en especial el grupo afrocaribeños. En nuestro grupo está conformado por Anthony Fernández, Marian Morales, Nicole Moya, Celeste Alvarado y este servidor, Axel Jiménez. Como objetivo general, nos planteamos investigar la historia, características, tradiciones y costumbres del pueblo afrocaribeño y sus asentamientos en la provincia de Cartago. Como objetivos específicos, el número uno llegaría a ser indagar sobre el origen, características y las razones de los asentamientos afrocaribeños en la provincia de Cartago. Como objetivo número dos, sería investigar y mencionar cuáles han sido los personajes más sobresalientes de la población afrocaribeña en la historia costarricense. Y como objetivo número tres sería reconocer cuáles han sido hasta el día de hoy los aportes por parte de la población afrocaribeña a la historia costarricense. En este trabajo vamos a tratar de tres temas principales. El número uno sería el origen y la llegada de dicha población a Costa Rica. El tema número dos serían los personajes más destacados de esta población y el tema número tres sería los aportes culturales a la población costarricense. Bueno, inicialmente podemos hablar sobre el origen, cómo llegó este pueblo, cómo se conformó. Se pueden ver como en dos etapas. El principio es la llegada de Cristóbal Colón con los esclavos africanos. La llegada fue alrededor de 1492, ya como historia conocida, ¿verdad? Y lo que importa en este apartado es que los pobladores tuvieron una mezcla con los esclavos que traían los españoles en expediciones, ¿verdad? Entonces fue como el primer contacto, como la primera mezcla que se tuvo y como los primeros orígenes de este pueblo con los africanos que venían en condición de esclavo, ¿verdad? Esta llegada de Cristóbal Colón también llegó a regiones como el Caribe, ¿verdad? Las islas y los archipiélagos del Caribe. Como un ejemplo, Jamaica. Lo que hoy es Jamaica. Entonces, podemos ver un segundo aspecto de cómo llegaron estos pobladores o cómo se originó este pueblo con la llegada de los esclavos o la población de Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril. Esa es otra segunda, digamos que opción de cómo fue originándose este pueblo, cómo se fue conformando la construcción del ferrocarril, muy conocida también en Costa Rica por la cantidad de esclavos africanos, jamaiquinos, caribeños en general. Y entonces podemos ver como estos dos acontecimientos, perdón, como el origen del contacto del pueblo costarricense, el pueblo español, el mestizo, el mulato y demás, con el tipo de característica de los pobladores africanos, ¿verdad? El biotipo que ellos tienen y los que les caracteriza en la actualidad. Y ya dados estos dos acontecimientos, pasando la historia, podemos ver que hubo una migración entre fincas y una mezcla. Lo que se dice es que se trabajó mucho en el cacao, en las bananeras, en los ferrocarriles, pero no tenían como un asentamiento estable. Entonces hubo mucha movilización, mucha mezcla. Entonces se puede decir que este territorio, bueno, este pueblo está durante muchos años, se expandió durante todo el territorio nacional. Entonces no es solo la parte costera que se conoce actualmente, aunque sí es como lo más densidad de población que tienen, ¿verdad? Entonces, en este último apartado se puede decir que ya llegados los dos acontecimientos, hubo una migración de fincas entre los dueños de los esclavos y lo que ocasionó una mezcla ante todo el territorio nacional, que va muy ligado a la siguiente filmina, que habla sobre las características del pueblo. Eh, Primero, lo que les había dicho anteriormente, la mezcla que hubo entre las mujeres esclavas que eran usadas como concubinas con los dueños de las fincas, que eran blancos, hubo una mezcla. Entonces es un pueblo caracterizado por mucha mezcla de jamaiquinos, como les dije, africanos, islas del Caribe y, bueno, nativos de Costa Rica en ese momento y españoles. Entonces la población mulata. Es una población que viene de países también, inicialmente como Costa de Marfil, Sudán o Ghana. Este tipo de población se le reconoce mucho por las comidas tropicales, muy conocida en Costa Rica, por ejemplo, el sancocho, el londón, el rice and beans, el patí.
y como les dije es una población caracterizada por la esclavitud y pobreza, no tanto en la actualidad, pero sí durante los años 1400, 1500, 600 hasta los años 1900, una población considerada en pobreza, en esclavitud. Se les conoce mucho también por el inglés criollo, el patuá, el conocido. No es un inglés totalmente desarrollado, el anglosajón. Es una combinación entre el idioma africano, el idioma inglés de Jamaica, el español de Costa Rica, ¿verdad? Y el de España en su momento. Entonces, es un inglés criollo, por eso sí es una característica muy de ellos. También habla sobre el sindicato y las luchas, la parte de las bananeras y cacao. En las fincas, como se ve en la historia, hay mucha problemática porque había muy pocas condiciones que protegían sus derechos laborales y también estaba en condiciones de esclavitud. Entonces, él reconoce por sus luchas a nivel nacional e internacional en la historia. Y por último, se habla de las migraciones, como se ha dicho en las fincas. Hubo mucho mestizaje también por esa parte, porque se mezclaron con toda la población nacional, porque como eran esclavos, los dueños lo que hacían era intercambiar, era como una parte de negocio entre esclavos. Entonces, una parte muy importante es su diversidad cultural que tienen dentro de ellos. Bueno, ahora bien, con respecto a las razones de por qué esta población se asentó en Cartago, es importante primero analizar lo que fue el proceso de colonización. Bueno, cuando inició este proceso, la provincia de Cartago, o, bueno, en ese momento era capital colonial, eh, Cartago era la capital, digamos, entonces era como la zona central, digamos. Bueno, en esta zona central se establecieron lo que fue los colonizadores, digamos que en su mayoría eran españoles, e iniciaron con sus haciendas en esta zona, digamos. Bueno, de ac- mm, sin embargo, por la lejanía que tenía lo que era Costa Rica con respecto a la Capitanía General de Guatemala, esto generaba lo que era muy poco desarrollo social y por esta razón los hacendados debían adquirir mano negra o mano esclava para trabajar en sus haciendas y para las labores domésticas. Bueno, posteriormente, durante el siglo XVII, se creó el primer asentamiento de población afrodescendiente en Cartago, que igual seguía siendo para este entonces lo que era la capital de la provincia colonial de Costa Rica. Y bueno, este se denominó como la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, que también era conocida popularmente como la Puebla de los Pardos. Bueno, la Puebla de los Pardos fue un poblado que se formó aproximadamente en 1650 en la parte oriental de la ciudad de Cartago y se debió principalmente a lo que fue el hecho de querer establecer como en un solo sitio las personas negras libres, mulatos y mestizos. Bueno, esto se debió a que en las zonas centrales residían las personas adineradas o hacendados y en las zonas alejadas se establecían lo que eran las personas de color. Sin embargo, esto no impidió lo que fue el mestizaje, digamos. Bueno, en el año 2014, bajo decreto presidencial, se declaró a la provincia de Cartago como un sitio de memoria de lo que fue la presencia de la población afrodescendiente. Bueno, en cuanto a esto, muchos historiadores consideran que la importancia de la provincia de Cartago para esta población y la historia de es que, bueno, la zona era como el centro de la colonia en aquel entonces, digamos, y presentaba lo que era el mayor desarrollo de la provincia. Este, entonces, muchos también migraban como de zonas guanacastecas, por así decirlo, para buscar mayor desarrollo en esta parte central del país. Ahora bien, continuando con lo que son los personajes sobresalientes, empezamos con el señor Quincy Duncan, oriundo de la provincia de San José. Él es el reconocido por ser el primer escritor costarricense afrocaribeño en idioma español. Su trabajo básicamente se trataba sobre lo que es la vida del afrocaribeño en Costa Rica, principalmente en Limón. Ha sido galardonado también con lo que fue el Premio Nacional de Literatura y el Premio Editorial Costa Rica. Y bueno, el señor también cuenta con experiencia como educador, ya que fue profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica.
Continuando con Eulalia Bernard, es una reconocida escritora y poetisa, también es diplomática y educadora costarricense. La misma es considerada un ícono de la cultura afrodescendiente y como un dato interesante, se le hizo un homenaje por parte de la Universidad de Costa Rica en el año 2018. Continuando con Sasha Campbell. La señorita Campbell es una cantante, presentadora de televisión costarricense. Y continuamos con Hernán Medford, disculpen. Su nombre completo es Hernán Evaristo Medford Bryan. Es un exjugador y actual entrenador de fútbol, proveniente de la provincia de San José, específicamente de Desamparados. Su trayectoria en el fútbol ha sido constante. Debutó inicialmente como un jugador en 1986 y su debut como entrenador fue en el año 2003. Neri Brenes, su nombre completo es Neri Antonio Brenes Cárdenas, proviene de la provincia de Limón, nacido el 25 de septiembre de 1985. Y bueno, es un atleta cuya especialidad es 400 metros lisos. Entre sus reconocimientos y logros se encuentran la adquisición del título campeón mundial en pista cubierta, además del título panamericano. Continuando con Hannah Gabriels, bueno, es una boxeadora. Su principal logro fue ser campeona mundial de super welter en la Organización Mundial de Boxeo. El señor Alex Curling de Lícer. El señor Alex Curling fue un abogado, activista de derechos humanos y político. De Lícer fue el primer afrocaribeño electo diputado del país. Y bueno, su lucha más destacada fue la ley de 1902, apodada la ley Curling, ya que fue de su autoría. Y la ley Curling lo que hacía era promover la naturalización de los extranjeros en el territorio costarricense. El señor Curling falleció el 22 de julio de 1987 en la provincia de San José. Epsi Campbell, política y economista, la primera mujer afrocaribeña en desempeñar el cargo de vicepresidenta de la República Costarricense en el mandato de Carlos Alvarado. Tiene toda una trayectoria en proyectos hacia apoyo de mujeres afrodescendientes y además es una activista de derechos humanos. Y por último, el señor Eduardo Cruxan, me disculpan la pronunciación, nacido en la provincia de Limón el 29 de enero de 1958. Su nombre completo es Eduardo Newton Cruxan Smith. Es el actual diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el periodo 2018-2022 y asimismo es el presidente del plenario durante los años 2020 y 2021. Y esto lo convierte en la primera persona afrodescendiente con el cargo en este país. Okay. El legado de la población afrocostarricense se ha consolidado como un híbrido con el patrimonio regional que todos pueden reconocer. Esta cita es de la señora Eulalia Bernard Little y me gustaría compartirla con ustedes. Dice así: la cultura afro es la cultura de todos. Todo el que piensa en cultura tiene cultura afro. El que piensa en cultura, en celebrar la vida, en celebrar la alegría, en celebrar la belleza y en celebrar la humanidad. No hay nada en la humanidad del negro de que tenga que avergonzarse. Como parte de lo que es la conmemoración y el significado para el pueblo, el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense es el 31 de agosto. Esta fecha no fue seleccionada al azar o simplemente porque sí. Varios sucesos ocurrieron en esta fecha, como por ejemplo la primera convención internacional sobre la situación de los negros en el Madison Square Garden de Nueva York. Este encuentro contó con la participación de al menos 25,000 personas y dejó como resultado la Declaración sobre los Derechos de los Negros. Además, en los años 80 se establece en Costa Rica, vía decreto, ahora sí, oficialmente, el 31 de agosto como la celebración del Día del Negro.
iniciativa que fue impulsada por el Sindicato de Educadores Costarricenses en el gobierno de Rodrigo Carazo. Posteriormente se firmó otro decreto que ampliaba la concepción de este día como el Día del Negro y la cultura afrocostarricense para promover la inclusión. El Grand Parade, o bueno, el desfile, es un desfile de usanza caribeña donde cada participante representa de mejor manera sus raíces, como pueden ver en las imágenes. Consta de coloridos vestuarios y costumbres afrocostarricenses. Básicamente es la manifestación como por parte del pueblo afrocaribeño para integrar, te puede decir tal vez, los elementos que componen lo que es la cultura limonense. Además que es una forma de transmitir un mensaje de lo que es el afrodescendiente realmente. Está conformado por música, danza, carrozas, hermosos trajes y bueno, un público bastante amplio, generalmente conformado como por 5.000 personas que participan del mismo. Y bueno, pasarelas que se extienden por bastantes horas. Todo el desfile en realidad lo que busca es representar el legado y básicamente un rescate del aporte de la población negra en Costa Rica y el mundo. Bueno, tiene este desfile, es coordinado por el Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, el cual tiene el lema Back to Our Roots, que quiere decir de vuelta a nuestras raíces. Y eso es básicamente lo que buscan, o sea, representar el pueblo afrocostarricense desde sus raíces, desde sus costumbres y desde lo que representan, básicamente. Okay. El legado afrocostarricense como patrimonio regional. El señor Quincy Duncan, que lo mencioné anteriormente, destaca bastantes aportes que el pueblo afrocostarricense ha brindado al país, entre ellos lo que es el héroe nacional Juan Santamaría, los cuentos de Carmen Lira, la construcción del ferrocarril, la administración de muelles, la agroindustria. Además destaca que el Teatro Nacional fue gracias al trabajo de los jamaiquinos. Esto es importantísimo, debido a que generalmente no se les da el reconocimiento que se merecen. La cultura en sí que nos brindan los afrocostarricenses, a pesar de ser un ícono simbólico y relevante en el país, aún hoy afronta problemáticas discriminatorias. Actualmente 7 organizaciones se unieron para que la ley a favor del pueblo afrocostarricense tenga más presencia, ya que aún así en sectores como lo que son la educación, salud y bueno, laboralmente el pueblo afrocostarricense aún sigue siendo como una minoría. Entonces, el legado afrocostarricense debería de ser más apropiado, aunque en realidad, bueno, con el pasar del tiempo, sí se ha reconocido y todo, y es una lucha constante que aún debe seguir. Entonces, básicamente, el legado afrocostarricense es adoptado como un patrimonio regional. Sin embargo, la lucha debe seguir constante para reconocer todos los derechos que el pueblo merece. Bueno, en cuanto a los aportes de la comunidad afrocaribeña al patrimonio regional de Costa Rica, inicialmente se tiene el arquitectónico. No sé si Nico ahí puedes. Se tiene el arquitectónico, que acá el aporte más significativo que nos brindó la comunidad afrocaribeña es la arquitectura victoriana caribeña, que se destaca por ese verdor tropical y por tener espacios muy abiertos, como son los patios, los jardines o las terrazas, o inclusive tener como columnas muy clásicas o muy torneadas. Además, siempre se le agrega que este es uno de los estilos más influyentes en la cultura afrocaribeña. Y en Costa Rica se puede visualizar específicamente en Puerto Viejo. Esas 3 imágenes que están en la presentación son de Puerto Viejo, que es el único lugar actualmente en el país que sigue conservando la mayoría de construcciones victorianas caribeñas.
En cuanto a lo gastronómico, hay dos teorías. La primera hace referencia a que las comidas consideradas típicas de Costa Rica en realidad son de origen afrocaribeño, y hay otros que expresan que simplemente sucedió una mezcla entre ambas culturas, pero cualquiera de las dos teorías sí apuntan a la presencia de la comunidad afrocaribeña en la gastronomía del país. Por ejemplo, tenemos el gallo pinto, el rice and beans, el patí, el patacón, el plantintá, el rondón y el pambón. En cuanto a lo lingüístico, el aporte principal fue el criollo limonense, que inicialmente llegó como una lengua criolla hablada por los inmigrantes afrocaribeños. Fue evolucionando poco a poco para dar lugar a una nueva lengua. Entonces, digamos, el contacto lingüístico del criollo jamaiquino con otras lenguas criollas, como lo es el inglés estándar o el español de Costa Rica, surgió el criollo limonense. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se pronuncian palabras como rápido, serpiente o comer, que bueno, no voy a mencionar para no irrespetar la lengua. Principal referente es el calipso, que está música poco a poco con influencias del reggae, del son cubano, del ska jamaiquino e inclusive la salsa puertorriqueña. Se cree que el calipso llegó a Costa Rica alrededor de 1870 con la llegada de afrocaribeños, específicamente jamaiquinos, y con el pasar de los años la provincia de Limón le ha agregado variantes como por ejemplo la marimba o los tambores, y también ha introducido como un nuevo concepto llamado calisomnians, que se refieren a las personas que cantan, componen o tocan este género musical. Ok, en cuanto a lo literario, como mi compañera lo mencionó, el primero es Vincent Duncan, que es un escritor costarricense cuya literatura se ha basado mayoritariamente en visibilizar a la cultura afrocaribeña, y lo ha hecho por medio de textos como El negro en Costa Rica y El negro en la literatura costarricense. Después tenemos Cocorí, que fue escrito por Joaquín Gutiérrez Mangel, y Mamita Yunay, que fue escrito por Carlos Bifallas. Ambos libros son grandes referentes de la literatura afrocaribeña en el país. Y en cuanto a los últimos aportes al patrimonio regional, tenemos el religioso, que acá es un poco difícil mencionar exactamente ligado los afrocaribeños a Costa Rica, pues no existe algo textual como tal, pero siempre se ha manifestado a lo largo de la historia que esta comunidad ha sido comúnmente protestante, y también se ejemplifica muy bien que la religión católica nunca ha formado gran parte de la población afrolimonense, sino que en su mayoría han sido protestantes y hasta el día de hoy lo siguen siendo, pero debido a la interacción con otras partes del país se ha provocado la diversidad religiosa. A partir de lo investigado en este trabajo, pudimos llegar a las siguientes conclusiones: que la población afrocaribeña fue una población que provino del continente africano y de la zona del Caribe, y esta llegó principalmente por la construcción del ferrocarril, y cabe destacar que llegó en condiciones de esclavitud. Luego, seguidamente, que tuvieron asentamientos en la provincia de Cartago, principalmente por la razón de los cultivos de cacao y el tabaco. También podemos agregar que esta población se puede distinguir principalmente por la gran cantidad de comidas tropicales que ellos cuentan. Entre las principales puede ser el rice and beans, el patí, el patacón o el rondón, como ya nos comentaban los compañeros anteriormente. También que es una población que cuenta con grandes personajes en la historia costarricense, ya como mencionaba Nicole, Epsi Campbell, Hannah Gabriel, Hernán Medford, por mencionar algunos, entre otros más. En riqueza cultural, es una población que nos ha aportado bastante en diferentes ámbitos, en arquitectura, en la parte lingüística, en lo gastronómico, en lo musical, como es el calipso, en lo literario, por ejemplo, Cocorí, además de
que es una población que actualmente cuenta con muchísimos conflictos sociales y económicos, entre uno principal que es como el mayor que cuentan, sería la discriminación, que es un tema que todavía llega hasta nuestros días, y en general que ha sido una población que ha aportado gran riqueza cultural a Costa Rica en todos los ámbitos, como ya lo mencionábamos, y es una población que deberíamos de valorar y ofrecer respeto porque han aportado muchísimo a la identidad costarricense y al patrimonio cultural de Costa Rica. De mi parte sería eso. Muchísimas gracias.